Hola ideadores, hoy vamos a aprender a dar un acabado con cierto relieve y mucho brillo a todo lo que queramos. Mirad, aquí he transformado unos digis y también vamos a poder hacer etiquetas flexibles para pegar donde queramos. Es súper sencillo. ¿Queréis saber cómo lo he hecho? Pues vamos allá. Hola ideadores, pues mirad, hoy quiero hacer unas pruebas con una nueva resina que me han mandado desde Resin Pro. Es la resina B-Flex, que es una resina poliuretánica en este caso. Dicen que es para dumming. El dumming creo que es las cosas como que se traduce algo así como que va a morir o algo así. O sea, los dummies son los muñecos estos de pruebas que usan. Entonces esto es como para proteger las cosas, para proteger pegatinas, medallas, etcétera, etcétera. Porque es flexible, de hecho se llama B-Flex, y protege de golpes, rayaduras, etcétera, etcétera. Como os digo, yo no la he probado nunca y la quiero probar con vosotros en algunas bases diferentes. Así que lo primero que voy a hacer va a ser prepararla. Otra novedad que tiene esta resina es que es la primera resina que uso que tiene más peso del componente B que del A. Se usan 100 gramos del componente B por cada 97 gramos del componente A. Yo voy a hacer poquito. Voy a preparar 9,7 del A y 10 del B. Y como siempre me voy a poner guantes para trabajar con ella. Madre mía, me he pasado. Vale, pues entonces ahora tengo que compensar echando un poquito más de la. Ahora vamos a mezclar nuestra resina por 3 minutos, como todas las otras. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y en la campanita que tiene al lado, dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Bueno, ya han pasado los 3 minutos y lo primero que voy a decir es que no huele absolutamente nada. Entonces, vamos a ver. Voy a empezar a probar, como luego no los puedo mover, lo voy a distribuir un poco por la mesa, que está nivelada. Voy a empezar a probar con este digi. Esto es un digi de My Thinker Crafts, que la podéis encontrar en Instagram como My Thinker Crafts, que lo he pintado con rotuladores de alcohol. Lo imprimí con la impresora y lo he pintado con rotuladores de alcohol en una cartulina un poco gordita. Entonces vamos a añadir primero un poquito de resina en el centro y la ayudaremos a ir hacia los bordes. Lo que quiero es aplicar por toda la superficie una fina capa para que luego quede protegida y como plastificada, con ese relieve que queda tan bonito, por ejemplo, en las pegatinas para scrap. Como veis, lo he colocado un poquito levantado para que así, si me paso de resina, caiga la parte de abajo y no se haga más grande en superficie, digamos. Bueno, pues así está hasta el borde. Voy a probarla también en dos tipos de pegatinas. Esta pegatina que es transparente y esta otra pegatina que es pues no transparente, que es opaca. Lo que quiero, como os digo, es darle luego como una especie de relieve a la pegatina, de manera que quede como las pegatinas que hay en 3D.
Vale, y ahora antes de seguir voy a quitar si hay alguna pequeña burbuja, como siempre, pasando una llama muy rápidamente. Y ahora, ya que he preparado resina de más, porque he tenido algún problemilla preparándola, quiero probarla sobre una servilleta de decoupage. Y voy a usar esta tan monísima de conejos, porque como encima se acerca la Pascua y tengo que hacer algo de conejitos, voy a recortar una pareja de conejitos. Y lo único que esta sí que la tendré que poner en la base, porque la servilleta no tiene rigidez suficiente como para mantenerse. Pensaba hacer el decoupage sobre una cartulina y luego recortarlo y luego hacer esto, pero bueno, voy a probar a hacerlo ya así. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Y esto lo voy a dejar hasta mañana, aunque la dureza total o la polimerización total, porque en este caso no es totalmente rígida, la alcanza a las 24 horas. Bueno, ideadores, ya ha pasado toda la noche y os voy a enseñar el resultado. Como os dije, digamos que la polimerización total la alcanza con 24 horas, pero bueno, mirad, ya se puede ir viendo. Aquí, bueno, lo único que en los bordes, no sé si apreciáis, como que no llega del todo al borde, pero sí que está todo con una apariencia plástica que lo hace ideal pues para colocarlo en cualquier sitio. Si quisiera que quedara como las pegatinas esas que os comenté, pues tendría que volver a echarle un poco para que llegara hasta el borde del todo. Pero mirad, bueno, aunque sean rotuladores de alcohol, no se ha corrido, sí que aquí ha quedado un poquito de los colores de aquí. Eso sí, al humedecerse el papel, pues se ha quedado un poquito más oscuro. No se ha quedado tan blanco como estaba, sino un poquito más oscuro. Pero creo que es una gran opción para nuestros digis, nuestras pegatinas. Mirad, incluso esto está hecho en cartulina y es un sello estampado con tinta permanente. Eso sí, tengo que probar con tinta normal, a ver si se corre o no se corre. Pero este que está con tinta permanente está perfecto, mirad, y es flexible y para colocarlo en una tarjeta o en cualquier sitio va a quedar monísimo. Las pegatinas, bueno, la transparente, lo único ahí, no sé si veis que hay un punto donde también no llegué al borde, pero donde llegué al borde, pues eso, con un relieve, pues como las pegatinas estas que se compran con cierto relieve. Y esto de aquí también lo mismo, pues ha quedado perfecto para pegar. Vamos a comprobar que siga pegando, porque esto era pegatina. Si no pega mucho, sí, pero suficiente como para pegarlo en un papel o algo así. Así que pues eso, si queréis dar un relieve, un acabado así plastificado a vuestras frases, es ideal. Y vamos con la servilleta, mirad. A la servilleta le pasa lo mismo que le ha pasado al papel, pues que al humedecerse ha quedado pues como más transparente. Pero estos conejos también se pueden colocar ahora en cualquier sitio, incluso redondo, porque esto es flexible. Podríamos ahora, si queríamos, recortar justo por el bordecito del conejo o dejarlo así como queramos. También os digo, lo hice con las 3 capas de la servilleta. Podría perfectamente haberle quitado las 2 capas posteriores antes de hacerlo. Hubiera quedado un poquito más transparente.
Y si a estos conejitos les ponemos de fondo algo blanco, pues van a quedar perfectos. También con lo que sobró, mirad, lo añadí a este molde y ahora tengo estas plumas transparentes, flexibles, que me pueden ir ideales pues para colocar en cualquier sitio. Supongo que se podrá teñir la resina igual que todas las otras, pero lo quise hacer en transparente porque esto, por ejemplo, ahora para decorar un frasco o cualquier cosa, imaginad, lo ponemos aquí y como es flexible lo pegamos y puede quedar, podemos hacer una composición muy chula. Entonces eso, como es blandita, lo podemos recortar perfectamente con unas tijeras, lo que me he salido, porque me costó un poco echarlo aquí y que se quedara bien. Pero veis que queda perfectamente. También lo he querido probar con estos moldes, que son de cenefas, aunque me ha costado un poco más conseguir que no queden burbujas, porque pues eso, tienen una forma como con mucho relieve. Esto habría que usarlo con una liquidísima o algo así, pero bueno, depende para qué puede servir. Eso sí, ya os digo que cuesta que quede sin burbujitas. Mirad, este ha quedado algo mejor. Pues para el cuello de una botella, para algo así, pueden ir muy bien, porque al ser flexibles, mirad, este no tiene burbujas. Habrá que cortar un poco aquí alrededor. Pero bueno, ya sé que para hacer cenefas así que luego quieran ser flexibles puede ir muy bien, porque ya os digo que supongo que se podrá teñir. La teñiré en otro momento. Y aquí quise dejar todo lo que me sobraba un poco, pues por ver un poco si piezas más gruesas, porque estas son todas piezas muy finas, si piezas más gruesas polimeriza bien. Así que vamos a ver. Sí, esto, bueno, todavía puede acabar de endurecer, pero sí, ha polimerizado entero. Esto tendrá por lo menos medio centímetro de ancho. Ha polimerizado incluso aquí dentro. Sí, esto tiene medio centímetro. Y o sea que se pueden añadir capas más gruesas. Lo que sí que veo es que la parte de abajo no es brillante. Yo creo que porque en el vaso no es brillante. O sea, lo mismo que la resina normal, la epoxi, cuando la colocamos en un lugar brillante el acabado es brillante, y cuando la colocamos en un lugar mate el acabado es mate. Yo creo que a esto le va a pasar lo mismo. Pero bueno, ya tenemos varios usos y ahora voy a poner a las musas a maquinar, a ver qué hacemos con estas cositas. Bueno, como esta ha quedado tan transparente al añadir el húmedo de la resina, lo que voy a hacer va a ser pintarla por detrás con pintura blanca para darle luego contraste a nuestra imagen. Voy a utilizar una pintura tiza que agarra bien en cualquier superficie y ya vais a ver que donde añado la pintura se ve mucho mejor el contraste. Puede que le tenga que dar un par de capas para que quede homogéneo, pero ya veréis que va a quedar muchísimo mejor. También podríamos simplemente pegarlo en una superficie blanca. Bueno, pues mirad qué bien ha quedado la servilleta con el fondo blanco por detrás. Ahora ya se ve perfectamente a nuestros conejitos. Y yo los voy a utilizar pues para tunear mi botella de agua, que la tenía así lisa y lasa, y le voy a pegar los conejitos. Lo podéis hacer con cualquier pegamento, pues que peguen las dos superficies que queréis pegar. Yo voy a utilizar el pegamento block, que creo que pegará bastante bien.
Voy a pegarlo así en mi botella. Le colocaré una cinta de carrocero para que aguante hasta que acabe de secar el pegamento. Y listo. Y además estarán perfectamente protegidos mis conejos para que cuando eche el agua, aunque se me salga y manche, o sea, moje los conejos, no pase nada. Y nada, cuando esto esté seco, os enseño el resultado. Mirad, así de chula ha quedado al final mi botella, personalizada con mis conejitos. Y la tarjeta que he hecho con el unicornio y el Thinking of You, ¿qué os parece? Mirad cuánto brillo tiene. Es una manera de darle un efecto muy especial a todo lo que queramos, con la resina Biflex de Resin Pro. Ya sabéis que para comprar en Resin Pro tenéis un descuento del 10% si utilizáis el código ideado a mano en resinpro.es. Nos vemos pronto, ideadores.